buscamos generar confianza con nuestros usuarios, que nuestros usuarios no se queden con la imagen horrorosa de lo que estaba pasando antes, en donde todos se volcaron a protestar por el mal servicio, sino todo lo contrario, que nosotros llegamos aquí para transformar el servicio por un servicio de calidad, un servicio bueno, eficiente, que la gente pueda disfrutar de su agua fría, de un buen ventilador, de un buen aire acondicionado, porque este clima es toda la época del año exigente y obviamente los recibos llegan más costosos que en Bogotá, que en Medellín, que tienen unos climas como para no utilizar este tipo de electrodomésticos. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Acá seguimos en este cubrimiento especial que estamos realizando sobre el Congreso Andesco 2023. Y bueno, en esta ocasión tenemos invitado aquí a nuestros espacios a Javier Lastra, gerente general de Afinia, que nos va a estar hablando un poco de lo que vinieron a hacer en este importante evento de servicios públicos y comunicaciones. Bienvenido, doctor Lastra. Muchas gracias, complacido de estar en Quienique. Bueno, ustedes hicieron parte como conferencistas de este importante congreso. Cuéntenos un poco de las noticias que vinieron a traer a este importante espacio. Bueno, básicamente se trata en la conferencia de explicar el estado del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la costa Caribe y particularmente donde opera Afinia, filial del Grupo EPM, que son los departamentos de Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y 11 municipios del departamento del Magdalena. Este es un servicio que viene con un rezago, con un abandono de inversiones. Podríamos hablar de 2 décadas, pero se va muchísimo más allá. Y los intentos que se han adelantado por los diferentes gobiernos en diferentes momentos de ese periodo no han dado el resultado porque la situación que encontramos en 1998 históricamente es la misma que estaba en 2016 cuando el gobierno intervino, la empresa que estaba en manos de los españoles de gas natural, asumió el control y puso en venta los activos y ahí es donde el grupo EPM entra. Explicamos que en tan solo 27 meses se hicieron inversiones del orden de 1.2 billones de pesos en toda la infraestructura, todos los departamentos. Esto es más que lo realizado por la antigua empresa durante los últimos 10 años. Compartimos fotografías reales de subestaciones, de cambios de circuitos, transformadores de potencia, redes. Hemos instalado y repuesto más de 3.000 kilómetros de red. Entonces ya estas inversiones han dado lugar a que el servicio vaya mostrando una mejor calidad, medida en las horas de interrupción del servicio. En el 2019 teníamos un indicador de 122 horas de interrupciones por promedio al año por cliente y en el 2022 cerramos en 74. Igual el número de veces, eran 122 veces coincidencialmente y la cerramos en 50. Entonces, estas inversiones van dando como resultado el que podamos mejorar la calidad. El desafío del grupo EPM es transformar el servicio por un servicio de la más alta calidad en la zona de cobertura. Nos estamos enfrentando, sí, a un tema de alza en las tarifas como consecuencia de un cambio regulatorio que implica tener ingresos para justamente recuperar esa infraestructura deteriorada, pero también en el 2022 sufrimos un alza que no estaba prevista de la inflación y del IPP, que es el indexador que se utiliza en el sector eléctrico. Y si quitamos ese indexador, es como si Afinia en 30 meses hubiese incrementado un 7%. Pero si le metemos ese indexador como correspondía hacerlo por la inflación, estamos hablando un poco más del 50%. Entonces, esto obviamente lo ha sentido el usuario y nosotros lo que hacemos es contrarrestar estos incrementos haciendo uso de una figura que se llama la opción tarifaria, que consiste en hacer incrementos graduales y no cobrar
lo que se pudiera cobrar regulatoriamente. Hemos presentado propuestas al gobierno nacional, como la búsqueda de otros ingresos que nos puedan suplir las inversiones para controlar las pérdidas de energía, que entre otras cosas son las más altas del país, las que se encontraron en la costa. Y son propuestas que socializamos en este Congreso para buscar dos objetivos fundamentales: un servicio de calidad y una tarifa que se ajuste al bolsillo de la gente, que es lo más importante. Una de las cosas de las que ustedes están hablando acá es que prácticamente el reto principal de Afinia, como usted bien también lo acaba de decir, es la renovación de esa infraestructura tecnológica de cara a mejorar precisamente el servicio que se presta. Si hiciéramos un balance en este momento, ¿en qué porcentaje podríamos ir de la renovación de esa infraestructura para hablar de alguna u otra manera de un servicio estable? Estos son inversiones que se hacen a largo plazo. Este es un plan de negocios a largo plazo. Si nos paramos en el año 2030, el indicador de horas de interrupción debería estar en promedio en toda la compañía en 40 horas. Pero estamos hablando de los 134 departamentos. Pero si ya hacemos un foco en las ciudades capitales, en ciudades intermedias, la idea es estar en un indicador de un dígito en número de horas. Pero por tratarse de 134 departamentos, algunos en zonas como La Mojana, Montes de María, que en épocas de lluvia el acceso a esos territorios es difícil, pues obviamente no vamos a tener como la misma capacidad de respuesta que puede tener un usuario en Medellín, en Bogotá. Esto es más grande, por eso, pero hablar de 40 horas en toda la zona geográfica de Afinia es una apuesta muy importante. Igualmente también buscamos generar confianza con nuestros usuarios, que nuestros usuarios no se queden con la imagen horrorosa de lo que estaba pasando antes, en donde todos se volcaron a protestar por el mal servicio, sino todo lo contrario, que nosotros llegamos aquí para transformar el servicio por un servicio de calidad, un servicio bueno, eficiente, que la gente pueda disfrutar de su agua fría, de un buen ventilador, de un buen aire acondicionado, porque este clima es toda la época del año exigente, y obviamente los recibos llegan más costosos que en Bogotá, que en Medellín, que tienen unos climas como para no utilizar este tipo de electrodomésticos. Entonces es un gran reto, pero estamos volcados todo el equipo, el grupo EPM, en trabajar por brindar un servicio cada vez de la mejor calidad. Sí, ese punto que usted menciona es clave, ¿no? Porque yo creo que uno de los factores que más inciden en el precio de la energía, pues por lo menos de la factura que le llega a los ciudadanos de acá a la costa, es precisamente el consumo. El consumo, ¿no? Por supuesto. Sobre todo de refrigeración, como usted lo bien dice, personal o para alimentos y demás. ¿Cuáles son esos factores, más allá del consumo, incluyendo el consumo, que más inciden en el precio de la energía aquí en la costa? Bueno, justamente es el reconocimiento de las inversiones que no se hicieron en el pasado, porque Afinia no entra de cero. Afinia entra para ponerse al día de algo que estuvo atrasado, que no se hizo, y en la conferencia lo mostramos, cómo en esa línea de tiempo se iba muchos años hasta deteriorando el servicio, en vez de mejorar. Entonces, eso también puede estar incidiendo, y la idea es buscar mecanismos, porque el 84% de nuestros clientes son de estratos 1 y 2, y en las costas los niveles de pobreza son más altos que en el resto del país. Entonces, decirle a los pobres que sean los llamados a pagar una falta de solución o una ineficacia en las soluciones o falta de oportunidad en las soluciones es muy complejo para nuestros usuarios, y por eso nosotros les explicamos, y gracias que ustedes nos permitan este espacio para explicar toda esta situación, pero lo más importante, que la gente sepa, los usuarios, los costeños sepan que el Grupo EPM ha venido aquí para mejorar el servicio, para buscar soluciones en que la tarifa sea más adecuada y que todas las personas puedan confiar en el trabajo que estamos haciendo.
ahora se viene quizá uno de los retos más importantes. Estamos hablando quizá del fenómeno del Niño más grave, los expertos lo dicen así, del más grave que podemos llegar a estar enfrentando. Eso efectivamente podría llegar a tener una repercusión también en el tema de la... Ese es otro de los factores que podría incidir en el aumento de la tarifa. El fenómeno del Niño es una escasez de los embalses, y cuando los hídricos no entran, pues esa energía la suplen los térmicos, y los térmicos funcionan a gas, a carbón, algunos incluso hasta con diésel cuando no hay gas. Entonces el precio sube. Afortunadamente nosotros estamos contratados, es decir, la compra de energía que hacemos para el 2023 en un 82%. Eso significa que los precios son estables y no se le trasladan por cualquier variación en ese 82%. Pero en ese 18%, ahí hay una volatilidad y la tratamos de contener justamente aplicando la opción tarifaria para no volcarnos a cobros desmesurados. Si usted mira nuestra línea de tiempo, los incrementos han sido moderados en comparación con otras compañías. El costo del kilovatio, el que estamos cobrando, no es el más alto del todo el país, estamos incluso por la media, entonces, pero es el consumo. Y si esto se le suma un fenómeno del Niño donde haya unos incrementos, puede tener pues, un alza, y es lo que nosotros tratamos de evitar. ¿Qué mensaje podríamos enviarle también de tranquilidad a los usuarios respecto a este tema en específico? Usted dice que ustedes están también preparados para sortear un poco estas variaciones, también para decirles, tampoco se va a salir un poco de control esta situación, no solo tampoco en el precio de la tarifa, sino también lo que vemos regularmente también las noticias a veces con los cortes de energía. Sí, sin duda, cuando se hacen mantenimientos, en algunos casos que no se pueden hacer transferencias porque no está en la capacidad suficiente que se pueda transferir energía como EPM, que ya es una red robusta y transfiere energía por otros circuitos y las personas ni se enteran que están haciendo mantenimiento. En el caso de Afinia, por el deterioro de la red de tantos años que ya hemos explicado, hay que hacer cortes. Sin embargo, nosotros nos acercamos a las comunidades, al comercio, a los restaurantes, a los hoteles, a esos sectores para explicarles o para concertar qué día es mejor en cierta zona hacer los mantenimientos, y no el día de mayor asistencia de público, venir nosotros a suspender el servicio para hacer un mantenimiento. Entonces en eso ha habido un entendimiento, un acercamiento, y ya nos lo reconocen nuestros usuarios, hay mesas de trabajo para esto, y de esa manera sorteamos la situación, porque técnicamente para hacer un mantenimiento el mejor día es el domingo, que es un día de la menor demanda, pero eso aplica en un barrio, pero en un sitio concurrido donde hay comercio, sobre todo aquí en la costa, turístico, en Cartagena, Coveñas, Tolú. Ahí la idea es no entrar a hacer esos mantenimientos ahí. Por eso nos acercamos a la gente a través de estas conciliaciones o concertaciones mejor, para que acepten, digamos, que hay que hacer mantenimientos y nosotros entender qué días son los más adecuados. Por ejemplo, analizando el caso de EPM, ya con el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país, han aparecido propuestas sobre la mesa que evidentemente pues, pueden estar en división de opiniones. Una de esas es precisamente la estandarización de la tarifa de energía. Eso, por lo menos en el estado actual de la red de infraestructura de la costa, ¿eso no es posible? Mire, cada empresa tiene su salud económica y financiera. Afinia es un proyecto que está empezando, que se basó en una estructura tarifaria justamente para poder tener capacidad de hacer las inversiones, y aún así EPM ha sido solidario con este proyecto. Tenemos abierto una línea de crédito para este año de 450.000 millones de pesos, y estamos cerrando también otra negociación, otra operación de crédito
con el JP Morgan por una cifra igual. Si vamos a contar con 900.000 millones de pesos en el 2023 para hacer las inversiones, destinadas exclusivamente a inversiones. Y con esto pues facilitamos que el recaudo que todavía no ha ingresado en los niveles que se esperan, el recaudo de Afinia está en el orden del 83%, cuando en EPM o en Bogotá es del 98-99%, pues llegar ahí a ese nivel toma tiempo, es recuperar la infraestructura, ofrecer un mejor servicio, y mientras eso llega es con crédito, con recursos, con fuentes de financiación. Son apuestas para grandes jugadores, para jugadores importantes, con capacidad. Y el año pasado, en noviembre, la firma Fitch Rating nos calificó como AAA, y no con el respaldo como avalista de EPM, no, solo Afinia. Entonces eso nos ha ubicado en un lugar de ser sujetos de créditos, y cuando estamos calificados de esa manera como lo está Afinia, es porque hay credibilidad en nosotros, y eso nos permite obtener tasas mucho más adecuadas que las comúnmente se encuentran en el mercado. Y si este análisis que usted hace toca una palabra clave que yo creo que es la sostenibilidad del sistema, pues de Afinia en comparación con otros sistemas, pero usted, como usted lo dice, cada empresa tiene sus propios procesos, ustedes tienen el suyo. ¿Cómo le apuesta, por lo menos a largo plazo o a mediano plazo, Afinia a la sostenibilidad? Sí, básicamente tenemos que lograr dos palancas de valor importantes. Una, controlar las pérdidas de energía. Las pérdidas de energía son aquellas que se compran, se entregan a la red, la gente la disfruta y no la puede facturar porque se pierde. Se pierde por dos razones: por fallas, porque está vieja la infraestructura y se sale la energía, pero también por las famosas irregularidades que en la costa se presentan en muchas partes y prácticamente en todos los estratos. Y ese es un mal que viene desde hace mucho tiempo. Recuperar eso está presupuestado económicamente, porque eso se logra blindando la red, colocando medidas centralizadas, postes en la altura, medidores altos, etc. Pero ese presupuesto está calculado en 4 billones de pesos hasta el 2030. Entonces, son inversiones importantes, pero hay que hacerlas para lograr disminuir las pérdidas de energía. Y por otro lado, aumentar el recaudo, pasar de 83, ojalá un 90, un 92, así sucesivamente, para lograr esa sostenibilidad que me preguntas de cómo lo podemos lograr, esa sostenibilidad de la compañía. Claro, muy clave lo que usted nos acaba de decir. ¿Existe algún balance, por ejemplo, en el caso de lo que usted decía, de cuál llega a ser la afectación a la red de Afinia de las conexiones, llamémoslo así, legales? Claro, hay diferentes caminos. Desde el punto de vista técnico, suspensión del servicio, denuncias ante la Fiscalía, porque el hurto de fluido eléctrico ya está penalizado, y de eso tenemos bastante, y esa es una labor que hacemos permanentemente, y uno se sorprende cuando encuentra clientes que no pareciera, pero sí lo hacen, y eso es un llamado a la gente que es mejor el camino de lo legal en estos temas, porque esta es una energía y las pérdidas se le están cobrando a todo el mundo. Entonces lo que se llama justos por pecadores, el que no está haciendo ningún tipo de irregularidad, está soportando la irregularidad que comete el otro. Entonces el llamado es para eliminar, desaparecer esa conducta. Si tuviera el poder de decir a partir de hoy nadie hace irregularidades, la tarifa bajaría a 130 pesos. Ojalá me escucharan y lo hicieran, pero si no es por ese camino de la magia, hay que hacer inversiones, y en eso es lo que estamos comprometidos. ¿Esa podría ser la magnitud del problema? Si, por ejemplo, hoy desapareciera de la nada, evidentemente no va a pasar el problema de las conexiones ilegales, ¿la tarifa puede bajar 130 pesos? Claro, enseguida, porque en este momento se está cobrando a todo el mundo. Y eso es uno de los impactos que más afecta a la costa, el robo de la energía. Y que aquella persona que nunca ha hecho una irregularidad, que se ha comportado bien toda su vida, en este momento está pagando y soportando lo otro, porque fue una decisión regulatoria
que si bien está ajustada a la ley, pues algunos consideran que es una circunstancia que no se debería estar haciendo. Sin embargo, esto tiene soporte regulatorio y la idea es buscar unos caminos, ojalá, lo hemos planteado, de que estas pérdidas de energía, que si bien están focalizadas en la costa, es un problema del sector eléctrico nacional, y como tal nos debe interesar a todos, y no verlo como un problema solo allá en la costa, porque en la medida en que estas empresas no salgan adelante puede generarse el famoso riesgo sistémico y esto no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Bueno, doctor, muy interesante todo esto que nos cuenta también para entender la situación de la infraestructura eléctrica acá en la costa y de las apuestas que ustedes están haciendo también por mejorar un poco pues todo esto que, como usted bien lo dice, pues lleva años de historia que nos llevan a la situación actual. De verdad, muchísimas gracias por participar en estos espacios y por contarnos. Complacido estar aquí y gracias por invitarme. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta entrevista y sigan viendo este cubrimiento especial de quienique.com en el Congreso Andesco 2023 y recuerden que este medio es el placer de saber, ver y oír más.